vamos a comenzar una serie que se llama Fe. Así, solamente fe. Y qué importante es saber sobre fe. Qué importante es eso, porque es el fundamento de nuestra vida espiritual. Y muchas veces no ponemos en acción la fe porque no sabemos qué es fe. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a Dios, así como están. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, háblanos. Revélanos, Señor, todo lo que tenga que ver con fe. Pongo en tus manos, Dios, el mensaje de hoy y las siguientes semanas, porque serán cruciales en nuestra vida espiritual. Mi Dios, en el nombre de Jesús, enséñanos lo que verdaderamente es la fe. Nos ponemos en tus manos y creemos que tú vas a obrar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hablar sobre fe. Fe. Hay mucho que podemos hablar de fe. Saben, en este mundo estamos viviendo un tiempo, decía yo el día viernes, por cierto, les recomiendo que cuando salga en YouTube el mensaje del viernes, es un mensaje que tienes que ver. ¿Sí? Se llama ¿Conoces a Dios? Porque fue tan revelador el asunto que muchos cristianos, ¿sí?, se dieron cuenta que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque está basado, nuestra vida la basamos en creencias. Y fe no es creencia. ¿Sí? En este mundo todo ser humano cree tener una opinión y creemos que lo que digamos es la verdad absoluta. Y no es así. Hay una sola verdad absoluta y es la palabra de Dios. ¿Sí? No es lo que yo quiera escoger de la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Completa. No puedo tomar un versículo para que diga lo que yo quiera, sino que ese versículo tiene que ser aprobado por todo lo demás de la Escritura. Pero en este tiempo hay tantas ideologías. ¿Sí? Yo sé que la iglesia está peleando y combatiendo contra una ideología que se ha vuelto muy famosa, ¿verdad? No me quiero meter ahí, pero las ideologías llegan a tal punto de que la gente quiere creer que es lo que se le pega la gana. Y no es así. Pero también hay ideologías sobre Dios. La gente concibe a Dios como se le pega la gana. Y eso no está bien. Como dije yo el viernes, un día un hombre me dijo, es que tu Dios y mi Dios es el mismo. Y le dije, no, a lo mejor son tocayos, pero no es el mismo. ¿Sí? Tú lo llamas Jesús igual que yo, pero el mío no me deja emborracharme y el tuyo sí. Entonces no es el mismo. No es el mismo, aunque lo llames igual. No es el mismo. Y así hay muchas ideologías. Por eso recomiendo el mensaje del viernes, porque en la ideología muchos solo ven a que Dios es amor y separan al amor de la justicia. Y entonces no hay revelación de amor si no conoces la justicia. Solo estoy diciendo un poquito de lo que prediqué el viernes. Creo que saldrá en YouTube, no sé si martes, miércoles, por ahí estará para que lo busquen. Pero vamos a hablar de fe. Es un tema muy importante. Este tema lo ves en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La fe es el fundamento de nuestra vida espiritual. Si no sabes lo que es fe y solo tienes una ideología, entonces tú no vas a dar los frutos ni tendrás las bendiciones que la fe te da. Y crecerás frustrado y estarás enojado. ¿Sabes? Es increíble, por eso me conmovía la canción hace un rato, porque el significado de la palabra fe en hebreo, ¿sí? La palabra fe en hebreo es emuná, que significa verdad, fidelidad, fe, firmeza. Ahora, lo increíble de esta palabra, fe en hebreo, es que es la misma raíz de la palabra amén. En hebreo es la misma raíz. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Fe y amén van juntas.
Son siameses. Fe y amén. Cuando Dios da una palabra, ¿sí? Cuando Dios da una palabra, Dios dice la palabra como en este canto, ¿sí? Que su gracia nos cubra, ¿sí? Cubra nuestra familia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, 1000 generaciones, ¿sí? Y entonces muchos medio le cantan y a la hora de donde más desafinamos es en el amén, ¿verdad? Ni lo voy a intentar porque desafinaría por completo, ¿sí? Y ahí es donde... ¿Qué significa? Que Dios puede decirte: voy a cubrir tu familia, voy a cubrir tu casa, voy a proteger a tus hijos, voy a estar contigo por 1000 generaciones. Y Dios está dando su palabra, Dios está dando su palabra. Eso es fe. Cuando la palabra viene de Dios, porque así creó Él la tierra y creó el universo a través de fe. Dios habla fe. Cuando viene esa fe, entonces uno debe tomarlo, porque dice la palabra de Dios que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y entonces cuando viene y uno dice amén, lo que uno está diciendo: Dios, trato hecho. Yo voy a hacer que eso suceda y tú vas a hacer que eso suceda. El amén me compromete a mí y lo compromete a Él. ¿Cuántos aménes nos hemos perdido, ¿no? Amén es decir, trato hecho. Trato hecho, pero como a la antigüedad, cuando se cumple. Cuando Dios nos da una promesa, siempre viene con una condición. Y decir: trato hecho, Dios. Trato hecho. Amén. Me involucro yo, te involucras tú. ¡Qué padre! Por eso es que fe y amén es la misma raíz. En griego, la palabra griega significa confianza. Confianza. No estamos usando la palabra creencia. Creencia no. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11, versículo 1, dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Por qué quise esta traducción? Es la confianza de que en verdad sucederá. Cuando uno le cree a Dios, en ese ejemplo Dios da la palabra y uno le cree a Dios, uno recibe en su espíritu confianza, no duda, confianza. Confianza. Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza. ¿Sí? Yo leí la evidencia de las cosas que no podemos ver. Realidad y evidencia. ¿Sabes? Son dos cosas que van juntas y es fe y es la única forma de estar en el mundo espiritual o en el mundo sobrenatural según Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. La gente que duda no puede entrar a ese lugar donde solo con fe podemos habitar. Ahora, ¿por qué tienen que pasar cosas tan tremendas como lo que ha sucedido este año 2020 en el mundo? Para que la iglesia fortalezca su fe. Hoy somos más fuertes. Yo le decía a los hombres el día jueves que si alguien nos hubiera dicho que íbamos a parar actividades durante 6 meses, todos hubiéramos pensado que no saldríamos bien librados de eso. Sin en cambio, aquí estamos, 6 meses después. ¿Sí? Aquí estamos. Hubiéramos pensado que en 6 meses se acababa todo. Sin en cambio, aquí sigue México con crisis y todo ahí sigue. El mundo sigue. Como dice la palabra de Dios, los más inmundos se volvieron más inmundos, pero los santos se hicieron más santos, se consagraron. ¿Saben para qué sirvió todo esto? Para que saliera nuestro verdadero carácter. Sí, la gente quejumbrosa, ¿qué le salió? Quejas. Pero la gente santa, ¿qué le salió? Alabanza y adoración, confianza en Dios. ¿Qué salió de ti? Este año 2020 nos ha enseñado que nuestra fe debe ser superior. Debemos ser mejores. No te quedes en una creencia.
Cuando se menciona la palabra fe, la mayoría de las personas lo ven en el sentido religioso, no como una forma de vivir. Lo ven en el sentido meramente religioso y lo ponen en una creencia y dicen, yo creo en Dios. Eso no es fe. Eso no es fe. Nuestra nación, más de 100 millones de personas dicen creer en Dios. Pero si convocáramos, como en Estados Unidos, apenas hubo una convocatoria de oración, ¿sí? No vendrían a buscar a Dios. No vienen esos 100 millones. Es más, ni siquiera vienen los que llenan las iglesias cristianas, porque no tienen fe. Creen en Dios nada más. Creen en Dios. Es muy diferente. Recuerda, todo el mensaje va a ser para quitar ideologías. Yo platico con mucha gente, en especial la gente que no es cristiana. En cuanto saben que soy pastor, me avientan los buscapiés, ¿sí? Y empiezan a hablar como nunca hablan y empiezan a decir, no, es que yo creo en Dios, yo amo a Dios. Y digo, ya sacó sus escudos, pero escudos chafas, basados en una creencia. Porque esa gente que he conocido en reuniones y que se ponen el escudo, cuando están enfermos, mira, en este tiempo de pandemia, gente que no son cristianos y que se pusieron el escudo y que me dijeron que ellos creen en Dios, que ellos no necesitan recibir a Jesús en su corazón. Me llegaban mensajes, pastor, ¿puedes orar por mi familia? ¿Puedes orar? Tengo un pariente con COVID, está muy grave, ya le pusieron respirador. Y la verdad es que a veces mi carne quiere decirles que, pues no, que creías. Pero resulta que no. Resulta que no. Solo son mecanismos de defensa que usamos y tal vez tú seas de los que asegura creer en Dios. Pero ¿qué hay con tu vida? Por eso es importante saber sobre fe. La fe no es en un sentido religioso. La fe no es en objetos. La mayoría que está aquí lo sabe. En internet está más campechaneado el asunto. La fe no es creer en objetos. La fe no es esa. La fe es diferente. Fe no es estar hablando. Marcos 7, versículo 6, dice que Jesús les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Creencias. Son más que reglas humanas. ¿Saben que también existen los cristianos que son cristianos por religión? Solo religión. O sea, no estamos exentos. Habemos cristianos por comunión y relación, pero hay cristianos religiosos. ¿Sí? Hay cristianos que solo son de forma nominal. ¿Cómo sabemos un cristiano de forma nominal? No le interesa obedecer el libro. Esto no le interesa. Solo saben que Dios es amor y que Dios perdona todo. Es lo único que saben. No saben más allá. No les hables de un Jeremías porque no, eso es del Antiguo Testamento. Entonces eso no es fe. No es fe. Versículo 8. Dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Es lo que estoy diciendo. Desechan las cosas de Dios, desechan la Biblia y toman las tradiciones humanas. Humanas. Ten mucho cuidado. Ahora con las redes sociales, como te digo, todo el mundo tenemos nuestra opinión y todo el mundo ponemos lo que queremos. ¿Sí? Y hay muchos que le pegan a la iglesia y el tema favorito para pegarle a la iglesia es sobre el diezmo y la ofrenda. Ese es el tema favorito. Péguenle, péguenle, péguenle. ¿Por qué? A veces dan ganas de decirle, a ver, ponme unos versículos que de verdad sean contundentes en base a lo que estás diciendo. No los hay. No los hay. Pero sabes, el interés principal del diablo es que la iglesia deje de obtener eso que Dios ha dicho, que se llama diezmo y ofrenda, para que la iglesia cierre. Y una vez que la iglesia cierra, ¿sí? La verdad, si el índice de fidelidad está marcado en promedio en México
en 4%, quiere decir que en promedio en México el 96% de las personas se perdería si no existieran lugares como este. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ahora, ¿cómo se pueden tener lugares como este? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo se mantienen? Es muy caro. Por eso necesitamos tomar lo que Dios dice y no tomar las opiniones de otros, sus creencias. Debemos nosotros apasionarnos por la palabra de Dios. Y añadió Jesús en el versículo 9, en forma irónica, dice: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. ¿Cuánta gente tiene sus conceptos de Dios? El único concepto que debemos tener sobre Dios es lo que Dios dice de sí mismo, lo que Dios nos muestra con su carácter. Es el único concepto que debemos de tener, amados. Por eso es que mucha gente busca ídolos, busca cosas que hicieron con sus manos, y por eso la gente cree más en una figura de yeso que se puede romper azotándola que creer en Dios que está vivo. Porque la figura de yeso no les dice nada, no les exige nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 135, versículo 15. Dice: los ídolos de las naciones no son más que objetos. ¿Son qué? Objetos. Y los objetos no nos comprometen a nada. Un objeto no te pide nada. Son objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, tienen boca pero no pueden respirar. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. ¡Auch! Habacuc 2, versículo 19. Dice: ¿qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera, despierten y sálvenos? A imágenes de piedra muda dices: levántense y enséñennos. Y pregunta: ¿podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Por dentro no tienen vida, amados. Sin en cambio muchos creen en esos objetos. Eso tampoco es fe. Eso no es fe. Muchos creen en sus compadres también. Qué terrible. Dios es lo importante. Fe es más que una creencia. La fe es mucho más que una creencia. La fe no es algo que tú puedas producir. La fe no es algo que tú el día que quieras vas a producir. No, no es así. La fe es un regalo de Dios. Romanos 12, versículo 6 dice que Dios en su gracia nos ha dado dones. Nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. ¿Quién da la fe? Dios. Dios es un regalo. Es un regalo la fe. Es un regalo que muchos contaminan con creencias. Muchos. Hace años, no sé, como 15 años, veía yo un programa que se llamaba Creencias. Y salía un rabino, salía, no recuerdo el nombre de un sacerdote musulmán, salía un cristiano, un pastor, ¿verdad? Y salían de algunas creencias orientales, ¿sí? Y entonces trataban un tema y todos hablaban sobre ese tema, ¿sí? Y todos tenían su punto de vista. Todos, era un buen programa. Todos tenían su punto de vista. Y lo que nos mostraba es: cada religión tiene su propio rollo. Lo triste es que cada cristiano tenga su propio rollo, pero cada seguidor de Dios tiene un solo rollo. Uno solo. Uno solo. Si tú notas que lo que tú dices va en contra de la Biblia, tú estás teniendo tu
rollo, no el rollo de Dios, no las palabras de Dios, no las cosas de Dios. La fe es un regalo visible. Es muy fácil saber si otra persona tiene fe. Es fácil saber si tú tienes fe. Sabes, la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 11, todo el capítulo habla sobre fe. Pero dice en el versículo 2, dice que por fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. La gente que tiene fe tiene buena reputación. Buena reputación según quién? Según el reino de los cielos. Puedo ser yo el más popular de la iglesia. ¿Sí? Ya sabes, palabras bonitas, consentidoras. Y aquí ando haciendo cosas. Y en el reino ser un desastre. Buena reputación. Voy a poner ejemplo en mí. Si mi fe es buena, debo de tener la reputación suficiente como para pararme delante de Juan el Bautista y decirle: yo no soy tan chillón cuando viene la persecución. Debo tener tan buena reputación como pararme delante de los héroes de la fe y decir: ¿sabes qué? Yo hago lo que Dios dice. Tengo mis errores, sí, pero no me justifican. Tengo buena reputación. Buena reputación según el reino de Dios. Es un regalo en el cual se hace buena reputación. Se hace buena reputación. Los errores de los héroes de la fe los sabemos todos. Los sabemos y claro, podemos hablar de su fe, pero muchos de ellos lograron una buena reputación según Dios. ¿Alguna vez le has fallado a alguien y crees que él piensa bien de ti? ¿Sí? Y un día te enteras que él ya sabe lo que anduviste hablando. Trágame tierra, ¿verdad? Trágame tierra. Trágame tierra. Yo como pastor que tengo que convivir con un montón de gente, ¿verdad? Convivir con los que están aquí, con los que faltan. De repente viene alguien y me dice: pastor, es que fulano de tal se está quejando. Y yo, está bien. Pero luego voy para otro lado y me encuentro a fulano de tal y dice: pastor, me habló sutano y me dijo esto, que no está de acuerdo con lo que estás haciendo. ¿Y tú qué le dijiste? No, yo nada. Yo solo escuché. Y luego voy con el primero. Oye, ¿cómo estuvo el asunto? No, yo no dije nada. Él habló. La palabra de Dios nos enseña. Por favor, ayúdenme si tenemos pantalla. Sí. Marcos 9, versículo 16. Quiero decirte este caso. Hay de repente un poco de como un debate. Están los discípulos, ¿sí? Y hay más gente y todos están hablando y Jesús de repente aparece y Jesús dice: ¿sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Y entonces un hombre dentro de la multitud, o sea, el debate era grande y acalorado. Y entonces un hombre de la multitud tomó la palabra y le dijo: maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno y no le permite hablar. Se quedó mudo el joven. Está endemoniado. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente en el suelo. Él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron. Ahora, el contexto de esta historia es que estos discípulos venían con todo un grupo que Jesús había comisionado para ir y liberar a los endemoniados, ¿verdad? Ellos habían ido a predicar, los demonios habían salido y de repente vienen muy ungidos. Este hombre trae a su hijo, dijo: pues ahí están los ungidos,
¿verdad? Ahí están los ungidos, le ponen al chamaco y yo me imagino que según la instrucción que tenían, no sé quién de los discípulos o si uno o varios hicieron lo que tenían que hacer y fuera demonio, y el demonio no salió. Y dice, no pudieron. Qué tremendo reporte. Aquellos venían bien contentos, decían, hasta los demonios se nos sujetan y se van, y de repente viene una gran derrota. Una gran derrota. Y entonces Jesús les dijo, gente sin fe. Gente sin fe. O sea, lo que él detectó es, el demonio no salió porque no hubo fe. No hubo fe. Pero ¿qué había? Había una multitud hablando. Había una multitud discutiendo. Y Jesús dijo, no tienen fe. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo? Fíjate lo que pasa, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y solo conociendo Hebreos 11:6 puedes darte cuenta por qué Jesús les habla de esta forma. Dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Te imaginas a Jesús diciendo eso? A mí me darían ganas de llorar. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque lo que vio Jesús es, no hay fe. ¿Hasta cuándo? Pero había creencia, porque todos venían de experiencias gloriosas, de gente que recibió las buenas nuevas. Venía de la experiencia gloriosa de que los demonios se sujetaban y se iban. Venían con experiencias fuertes, pero llegó el momento donde ellos, cansados, la fe bajó a una creencia, y entonces no pudieron. No pudieron. Cuando no podemos, tal vez sea porque solo tenemos una creencia y no un fundamento bíblico por el cual tener fe. Wow. Dijo Jesús, tráiganme al muchacho. Se lo llevaron, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, solo lo vio, le causó una violenta convulsión, ¿verdad? Y entonces el niño cae al piso retorciéndose, empieza a echar espuma por la boca. Jesús no estaba diciendo nada, pero ese demonio se estaba encontrando ante un hombre con mucha fe. Y el espíritu empezó a hacer lo suyo. Está el muchacho en el suelo, espuma por la boca, se está quedando rígido. Y Jesús todavía se toma el tiempo para hacer una entrevista. Jesús no está preocupado. Dice, ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? ¿Hace cuánto tiempo? Desde que era pequeño, dijeron. Dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Este es el gran problema que tenemos los cristianos. Sabemos del poder que tiene Dios, pero porque este hombre le dice, ayúdanos si puedes. Ayúdanos si puedes. ¿Sabes por qué a veces decimos, Dios, si es tu voluntad? Porque no tengo fe. Porque no he recibido esa palabra de parte de Dios. Si puedes. El problema de los cristianos es que sabemos su poder, pero dudamos de su carácter. Dudamos del carácter de Dios. ¿Y sabes por qué dudamos del carácter de Dios? Porque no lo conocemos. No lo conocemos. Y entonces dudamos. Como todo el tiempo me quedé con la parte que dice que Dios es amor, que Dios perdona todo, pero cuando viene la enfermedad, empezamos, bueno, si es amor, ¿por qué me enfermo? Porque se me olvidó la parte de la justicia, o no la conozco, y dudo del carácter de Dios. Y entonces me gusta esta traducción, porque dice, cuando le dijeron, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, el versículo 23 dice, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Eso ha de haber pensado Jesús, eso ofende. ¿No me conoces? ¿No conoces mi carácter? ¿No conoces que quiero bendecirte?
¿No conoces? Yo no soy el culpable que está endemoniado tu hijo. ¿No me conoces? Dudamos. Sabemos que Dios puede sanar, pero dudamos de que me sane a mí. Sabemos que Dios puede prosperar. Conocemos testimonios, uno, otro, pero dudo de que me pueda prosperar a mí. Dudo de su carácter. Dudo de su carácter. Y entonces cuando Jesús dice, ¿cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Todo es posible. Y dice, al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. A ver, ¿cree o no cree? ¿Cree o no cree? Sí cree en el poder de Dios. Lo que no estaba creyendo es que Dios, ese Dios que se hace cargo de todo el universo, ese Dios que tiene en control el movimiento de planetas, asteroides, estrellas, que tiene el control de las guerras y rumores de guerra, que tiene control del COVID y que tiene control de todo, ese Dios todopoderoso, ¿dónde estaba su duda de él? En que si ese Dios todopoderoso sanaría a su hijo. Ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. Y ahí es donde todos nos quedamos atorados. Sabemos que Dios sana, sabemos que Dios prospera, sabemos que Dios bendice, pero nos quedamos atorados ahí. ¿Lo hará conmigo? ¿Lo querrá hacer conmigo? Él dijo, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, vino más gente, reprendió al espíritu maligno y le dijo, escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Es una liberación majestuosa. Majestuosa. Si tú analizas cada palabra, no me voy a meter mucho en el detalle de este versículo, pero no solo lo liberó, sino que aseguró que ese espíritu no volviera. Cosa que luego nos hace falta a los que practicamos alguna liberación, se nos olvida eso, que ese espíritu después va a querer regresar. Pero ese es otro tema, no es para hoy. La fe, dice Hebreos 11:1. Te lo voy a leer en esta traducción, Hebreos 11:1, en la PDT, por favor, chavos. Dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Fe es la realidad. Fe es la realidad. Si tienes una creencia, no puedes ver la realidad espiritual. Pero si tienes fe, dices, es cierto. Es real. No porque no lo vean tus ojos significa que no exista. No porque no lo has recibido significa que Dios no lo pueda hacer. Fe es la realidad. Es la realidad. Ahí está. No es un concepto. Es la palabra de Dios. Fe es el compromiso de Dios. Cuando Él dice algo, uno dice amén. Trato hecho, Señor. Trato hecho. Y eso significa, dije hace rato, que yo me voy a involucrar al 100% sobre esa palabra. Al 100% sobre esa palabra. Voy a tomar, ¿me permites tomarte como ejemplo a Richard? Richard está buscando trabajo. ¿Sí? Si Dios le dijera, ¿sí?, que le va a dar un trabajo y él dijera amén, él tendría que salir a buscar trabajo todo el día. No quedarse en una computadora. Salir. Su compromiso de Él. ¿Y cuál es el compromiso de Dios? Darle el trabajo. Pero a veces creemos que fe es, no, Dios dijo. Y tal cosa no sucedería. Tal cosa no sucedería. Los que tienen llamados pastorales y uno dice amén, ¿sabes qué tiene que hacer esa persona? Tiene que ir y abrir en su casa una célula con puros nuevos. ¿Sí? Si fuera aquí, como pastor te diría, hey, no agarres los que ya están aquí, porque yo soy su pastor.
puros nuevos. Y le predicas al vecino. Y vecino, te invito, voy a tener una reunión. No, que sí, órale. Y voy con otro, el de a 2 casas, el de a 3 casas. ¿Sí? Y les hablo de Jesús. Y les hablo de Jesús. A la siguiente semana, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor no regresa nadie. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar a los de la otra cuadra. ¿Sí? Vecino, te invito. Y eso implica a veces que tienes que poner un lonchecito, porque ya sabes que sin lonche no vienen. ¿Sí? Y entonces, ¿y sabes cuántos intentos tendrás que hacer? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y luego ya se juntaron 2 que ya vienen cada semana, gloria a Dios. Y los vas alimentando y los vas alimentando y los vas alimentando. Ya esos 2 invitaron uno más. Y tú invitaste otros. Cada semana invitas unos 3, 4, aunque te fallen todos y llegue uno. ¿Es cansado eso? Sí. Sí. Si no, todo el mundo lo haría. Pero eso le estoy diciendo a Dios. Yo me comprometo con esa palabra a la cual yo dije amén. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios tiene que traer el crecimiento según su Espíritu Santo. Es así. Pero ¿qué hace? ¿Qué está de moda en todas las congregaciones? Yo pido a Dios que en esta no. ¿Sí? Pero es que tengo un llamado, tengo un llamado. ¿10 más? Cantas. Tengo una reunión, que no se entere el pastor. Nos vemos. No, la super edecán, licenciada, necesito un edecán. Vamos a ser 3 pelados, pero necesito un edecán. ¿Verdad? ¿Sí? Sergio, y el shofar, no, el shofar se va a escuchar en toda la colonia y van a venir a preguntar, ¿qué hacen ahí? Metieron un tráiler en 3 metros cuadrados. Sergio, ¿qué onda? ¿Jalas? Eso no es hacer iglesia, eso es fomentar una creencia. ¿Sí? Si un día tú quieres ir a otra iglesia, pregunta, oye, ¿cómo comenzó? Y si te dicen, no, pues es que todos venimos de tal iglesia, pero es que el pastor se pasó de lanza, el pastor. Huye, sal corriendo. Así te tengas que conseguir una iglesia en Ciudad de México, ve hasta allá y que no tengan una creencia, sino una fe verdadera. ¿Sí? Es tremendo. Fe es realidad, fe te involucra. Fe es realidad de lo que esperamos, es prueba palpable. Prueba palpable. ¿Sabes por qué uno sigue adelante cuando las cosas están muy complicadas? Porque uno puede palpar a través de la fe que Dios lo va a hacer y lo va a hacer conmigo. ¿Por qué? Porque lo conozco y sé que no me va a fallar. Sé que no me va a fallar. Lo conozco. ¿Sabes? Tú le encargarías tu cartera el día de quincena, cuando está chonchita, cuando se notan los billetes. ¿Se la encargarías a un ladrón? ¿Sí o no? La pastora dice no. Fue claro. Dirás, ¿Jesús lo hizo? Sí, Jesús lo hizo. Porque si no le da su cartera a Judas, Judas no estaría listo para traicionarlo el día que lo necesitaba. Es el único que puede saber quién lo va a traicionar. ¿Sí o no? Pero siendo mucho más lógicos, porque nosotros no sabemos quién nos va a traicionar. ¿Tú le darías tu cartera al que sabes que es bien ladrón? ¿Verdad que no? No lo harías, no lo harías. ¿Sí? ¿Por qué Dios no nos da todos esos milagros así, abiertos? Porque fe en griego significa confianza. Ouch. Y si yo confío, es más, tiempo de COVID, ¿verdad?
¿Delante de quién sí te quitas el cubrebocas? Yo me lo quito con mi familia, ¿verdad? Oh, me lo quito. En mi casa no andamos con cubrebocas. ¿Por qué? Porque estamos confiando. Estamos confiando. ¿Sí? Así es un asunto de fe. Dice Dios, te puedo confiar. ¿Sí? A esta silla que está vacía. Te puedo confiar 10 millones de pesos para que construyas un templo. Te va a quedar poco a ti, pero eso poco yo te lo voy a multiplicar. Pero te los puedo confiar. Puedo confiar que si te doy 10 millones de pesos me vas a honrar. Puedo confiártelo. Puedo hacerlo. ¿Por qué no vienen todos esos millones? ¿Por qué esas promesas no se cumplen? Porque vivo por creencia, no por realidad. No por realidad. No es palpable que soy confiable. No es palpable. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Porque en medio de las tormentas, cuando las cosas se vuelven difíciles, cuando no estoy de acuerdo con algo, cuando tengo problemas económicos, cuando tengo problemas con mis hijos, cuando viene una pandemia, cuando vienen cosas tan difíciles, entonces yo tengo que desarrollar una capacidad increíble. Tengo que desarrollar la capacidad de, en medio de una tormenta, en medio de la situación difícil, poder ver la cruz. ¿Te ha tocado estar en una tormenta grande? Pónganme el video que les di, por favor. Cuando una tormenta es difícil, hay tormentas que no puedes ver. En medio de esa tormenta, en medio de tus problemas, quítenme el versículo, por favor. Cuando las nubes están negras y los rayos comienzan, yo tengo que desarrollar la fe suficiente para ver esa cruz, para ver quién estuvo en esa cruz. Porque el acceso a un recurso ilimitado que está en el reino de los cielos es a través de esa cruz. A través de la cruz, en medio de la tormenta, tengo yo que perseverar. Pero mis creencias me dicen, enójate porque no estás de acuerdo, enójate porque no tienes dinero, enójate porque estás enfermo, enójate. Cuando esto está pasando en mi vida, las voces del enemigo son tan claras que dice, quéjate, tu Dios te está fallando, quéjate. Y en medio de esas voces, con ganas de decirle a muchos sus cosas, con ganas de quejarme, con ganas de decir, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué estoy enfermo? Dios, si te sirvo, ¿por qué esta rodilla no sana? Tengo que contener todo eso y ver la cruz, porque es la entrada al recurso ilimitado. Pero si es una creencia, solo veré un hombre crucificado. Pero si es fe, veré que es la cruz que debo tomar para seguir a Jesús, para obedecerlo. Pero cuando las creencias son tan fuertes, huyo de Jesús. Voy y transo al primero que pueda para tener dinero. Voy y hago cosas ilícitas. Voy y murmuro de la gente. Me atrevo a murmurar de la iglesia, de los pastores, de las autoridades. Voy y hago negocios chuecos. Voy y me quejo con los médicos. Cuando la creencia es tan fuerte,
La creencia nunca me mostrará la cruz que debo tomar. Pero la fe me muestra la cruz. Nosotros deberíamos ser personas sin problemas entre personas, entre nosotros. A veces en los matrimonios ven la distancia y no hacen nada. Es que no me atiende, es que no me cuida, es que está fría, es que no sé qué. ¿Y qué haces tú? Ve la cruz en medio de la tormenta, ve la cruz. Hombres, la palabra de Dios dice: ámala. Hombre, si hay otra mujer que te está haciendo atractiva, si hay otra mujer que te está cerrando el ojo, si te estás sintiendo atraído, ¿qué tienes que hacer? Si tienes una creencia, vas a adulterar. Pero si tienes fe en medio de esa tentación, vas a ver la cruz. Vas a ver la cruz y vas a escuchar lo que dice Jesús, que dice: ama a tu esposa. La quiero sin arruga y sin mancha. Y en medio de la tormenta, Satanás te estará diciendo: pero tu esposa no te trata bien, y ya viste a fulanita con cuánto amor te habla. Pero por la fe irás hasta esa cruz. Por la fe irás hasta esa cruz. No para ver un hombre crucificado, sino para ver que es la cruz que ahora Jesús te dice: tómala y sígueme. Porque a Jesús se le sigue así. Y Jesús no se quejó en la cruz. Toma tu cruz. A veces la ponemos fácil y creemos que toma tu cruz es agarra un madero y camínele. No. Toma tu cruz. Y entra al mundo sobrenatural. El mundo de la fe. El mundo de la realidad, de lo que todavía no tienes en la tierra, pero lo tendrás. El mundo donde puedes palpar lo que Dios quiere para ti. Bendita cruz. ¿Por qué no le das la gloria al Señor? Wow. Fe es saber que el Todopoderoso está de tu lado. Y ese es un recurso ilimitado que tenemos en el cielo. Fe es la prueba palpable de que Dios está contigo, porque ese es su carácter. Él dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. No dudes de su carácter. Si dudas es porque no lo conoces. Yo he estado con Él, no una. Me da coraje cuando los predicadores dicen que esas experiencias las vas a tener. Y hay predicadores famosísimos que dicen: una sola vez Dios me ha hablado. Cuando la Biblia dice que Dios habla todos los días, aunque no lo escuchamos, no queremos escucharlo. Dios todos los días. Yo he estado muchas veces con Él. Y nunca te encontrarás a un Dios de amor sin que te muestre su justicia. Porque la justicia y el amor son uno. Son uno. Yo a mis hijos, a Mimi un día tuve que disciplinarla muy fuerte. Muy fuerte. ¿Sí? Y al final de eso, ¿sí?, conoció al papá que ella no había visto. Enojado, furioso. Pero ese mismo padre que la disciplinó
fuerte, muy fuerte. Fue el mismo Padre que te abrazó, porque no se le iba a entregar al diablo. Pero la justicia la apliqué. Aquí está ella enfrente. Pero no la dejé ir, sino que le dije llorando, te amo, y le di un abrazo. Pero si a los hijos los tratamos como, no pasa nada, no tendría, ¿sí?, a una fiel colaboradora en esta pandemia trabajando conmigo, si no lo hubiera hecho así. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Tienes que conocer su justicia y dejar de decir, Dios perdona todo, sí, te lo va a perdonar. Después de mostrarte que lo que hiciste estaba mal. Eso dice la Biblia. ¿Me recuerdas la cita que leíste? Oseas 2:14. ¿Me pueden poner en pantalla Oseas 2:14? Con esto voy a terminar. Oseas 2:14, por favor. Dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. ¿Por qué no le habla bonito en donde están? ¿Para qué llevarla al desierto? Porque el desierto es la justicia y hablarle tiernamente es el amor. Y es necesario movernos al desierto. ¿Te acuerdas, Juan, cuando te envié al desierto? Y qué bueno es ver toda la familia. Es amor y no apapachos. No apapachos. Amados, es tiempo de pedirle a Dios fe. Por eso dice la palabra que la fe es por el oír la palabra, no cariñitos, la palabra. Y la palabra es toda. Y la palabra incluye Lamentaciones. Y la palabra incluye a Jeremías y Ezequiel. Y la palabra incluye Apocalipsis. Y la palabra incluye a Jesús predicando las cosas más duras. Para que después Él te diga, te amo. En el desierto es donde se escucha la voz tierna de Dios. Si alguien te muestra ternura sin reprenderte cuando tú hiciste algo malo, es el diablo. Es el diablo. Dice el primer mensaje del apóstol Pedro. Si tú lees su primer predicación de Pedro, Hechos 2, les está diciendo a todos esos, ustedes lo mataron. Ustedes son culpables. Son ustedes. Y dice que ellos se compungieron en su corazón. Y esa palabra compungir en el griego hace referencia a que es como si tomaran una espada y traspasaran tu corazón. O sea, antes de salvarlos, les habló de la justicia de Dios. Y después les dijo, arrepentíos y convertíos. La verdadera fe está con estas dos áreas. Arrepentíos. Quiere decir que le pido perdón a Dios por mis pecados. Arrepentíos. Arrepentíos. Pero esta confesión, este arrepentimiento, me pone en el punto de una creencia. Dios es mi Salvador. Murió por mis pecados. Y muchos se quedan ahí. Pero dice, y convertíos. La palabra convertir significa cambia tu forma de pensar con respecto a lo que te has arrepentido. También significa arrepentirse, que si vas hacia acá des la vuelta exactamente hacia el otro lado. Arrepentidos y convertidos, las dos cosas produce la fe auténtica y no una creencia. Pónganse de pie, por favor.
camino a la cruz, en medio de la tormenta. ¿Sabes? Camino a la cruz, Jesús escuchó todo tipo de cosas. Escuchó burlas. Escuchó quejas. También pudo ver a sus seguidores como algunos les daba tristeza lo que pasaba con él. Cuando en medio de los problemas tú quieres ir a la cruz y quieres ver el recurso de la cruz, las voces serán ensordecedoras. Las voces te dirán, no lo hagas. Las voces te dirán, no lo hagas. Pero Jesús seguía, Jesús seguía, Jesús seguía. Lo crucificaron. Y Jesús escuchaba cosas como: salvó a otros y no se puede salvar. Sálvate a ti mismo, Jesús, sálvate. Y Jesús en la cruz, porque Jesús estaba entrando al recurso ilimitado del cielo. Y por eso Jesús tenía que despojarse antes de entrar al cielo. No se puede entrar con las cosas que esta tierra nos ha dado. Y Jesús se despojó de todas esas ofensas cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Se despojó. Una vez que se despojó, dijo: consumado es. Murió para entrar al mundo sobrenatural. Toma tu cruz y ve al mundo sobrenatural. Cierren sus ojos, por favor. También los que están en internet. Yo le pido a Dios que esta palabra la grabe en nuestros corazones. Y que sepamos que nuestras creencias no sirven, sino que es la fe la que me pone en contacto con el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oro por todos los que están en contacto con este mensaje, Dios. En el nombre de Jesús, pon tu Espíritu Santo en ellos. Háblales, háblales, háblales. Háblame a mí, Señor. Háblame a mí. Dios, en el nombre de Jesús te pido que esta palabra produzca fe. Que esta palabra haga que los corazones se den cuenta que necesitamos renunciar a nuestras creencias, porque como dijo Jesús, invalidamos los mandamientos de Dios por nuestras tradiciones. Padre, más que nunca se necesita una iglesia con fe. Por eso tu palabra dice que si cuando vengas hallarás fe en la tierra. Porque hay una crisis de fe. Hay una crisis de fe. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a mis creencias. Si tú sientes convicción por decir esto, díselo a Dios. Renuncio a mis creencias que en tantos problemas me han metido. Renuncio a mandamientos e instrucciones de hombre. Renuncio a la carne. Renuncio, Dios. Quiero tu fe. Esa medida que tú me das, Dios, y que en las próximas semanas aprenderemos a cómo desarrollarla. Padre, oro por aquellos, ya sea que estén aquí, los que están en internet, aquellos
que aún no te han recibido como Señor y Salvador. Habla a sus corazones hoy y bendícelos, Padre Celestial. Y te pido, mi Señor, que en su corazón pongas, que se pongan en contacto con nosotros, si son los de internet, para poderlos guiar, poderles enseñar, poderlos discipular. Padre, obra en cada uno. A ver si puedes subir la banda, por favor. Antes de irnos, vamos a cantar ese canto, Becky, que estuve haciendo referencia. Corran, 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 porque es necesario que hagamos un amén con Dios. Yo sí quiero que Dios, con su gracia, te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo sí quiero que Dios lo haga, pero es necesario que tú quieras. Si tú lo dejas en, qué padre, Dios me va a bendecir 1000 generaciones, eso no va a pasar. Pero si tú dices, amén, amén, Dios, yo voy a hacer todo lo que a mí me toca aquí en esta tierra, y sé que tú has hecho todo. Has hecho todo. Hoy esa gracia nos va a proteger. Esa gracia, con todo tu corazón, amado. Esa es nuestra oración hoy. Dios te guarde. Todo tu corazón, iglesia. Es la oración que nos compromete con Él. Cantamos amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde
Padre bueno, nuestra vida, la de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, estén cubiertos con tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. Ese amén es toda nuestra confianza en ti. Toda nuestra confianza, Padre. Perdónanos por dudar en ocasiones de tu carácter. Te pido nos ayudes a desarrollar mayor intimidad contigo. Sabemos de tu poder, sabemos que todo lo puedes, pero necesitamos estar ahí contigo. Y es necesario conocer tu justicia, conocer la ley, para poder entender y tener revelación del amor y de la gracia. Guárdanos, Dios, de quitarle cosas a tu palabra, de mutilarla. Guárdanos, guárdanos. El apóstol Pablo decía que la ley es buena. La ley es el maestro. La ley es el maestro que nos ha llevado. Y la ley nos dice cuán pecadores somos. Y tu gracia nos dice cuánto nos amas. Ayúdanos con nuestra incredulidad, Dios. Ayúdanos. Creemos en tu poder, pero ahora ayúdanos a creer que lo puedes hacer. Repite esto conmigo: ayúdame a creer que lo puedes hacer conmigo. Y según el problema que tú tengas hoy o la necesidad que tú tengas hoy, dile a Dios: ayúdame a creer que lo puedes hacer. Voy a decirlo conmigo, con mi dolor. Ayúdame a creer que me puedes sanar. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Ya te puse el ejemplo, ahora tú. Dile: ayúdame a creer. Ayúdame a creer que puedo estar bien. Ayúdame a creer que tengo paz en mi corazón. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer, oh Dios. Ayúdame a tener fe. Ayúdame. Ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús, después de que ese hombre te pidió que le ayudaras con su incredulidad, tú le hablaste a ese espíritu que no dejaba que ese joven escuchara y hablara. Ahora te pido, mi Dios, que hables a eso que está estorbando, para que demos el paso hacia la fe y dejemos nuestras creencias. Habla tú, Señor, a ese espíritu. Habla tú a eso que estorba. Habla tú a esas tradiciones familiares. Habla tú, habla tú, habla tú, Señor. Habla tú. Toda maldición generacional se rompa hoy en el nombre de Jesús. Toda maldición se rompa hoy en el nombre de Jesús. Todo corazón lleno de pleito, de contienda, de insatisfacción, Señor, en el nombre de Jesús, sea sanado hoy. Sea sanado hoy en el nombre de Jesús. Padre, muéstranos tu carácter completo, completo. Gracias. Viviremos por fe
y con fe y para fe, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Wow. Amados, vive la palabra de Dios. Vívela.